Era pianista, actriz, era escritora y era poeta, era comunicadora, era emprendedora, empresaria, visionaria, pero sobre todo era bailarina. Es imposible pensar en la Cuenca del mitad del siglo XX, desde los años 50 hacia adelante, imposible pensar en Cuenca y en la danza de Cuenca, sobre todo en el ballet cuencano, sin que venga a nuestra memoria un nombre, el de la señora, el de la bailarina de los pies descalzos, el de doña Osmara de León. Hoy, 9 de abril de 2020, durante esta cuarentena que nos mantiene aquí desde casa, quiero recordar un poquito, recordar un momento a esta gran mujer, recordándoles y agradeciéndoles la compañía y a quienes nos lo retransmiten por la página del Colectivo Artístico Barojo, por el Departamento de Cultura y Turismo de la Arquidiócesis de Cuenca o por la Mandrágora Radiocultura. Para hablar, pues, como les digo, de Doña Osmara. La gente de mi generación, incluso gente menores a mí, se acordarán que ella caminaba por las calles de Cuenca siempre elegante. Era la mujer más elegante en su postura que tenía la ciudad de Cuenca. Siempre se la vio caminar con una presencia que solo las tablas te puede brindar. Siempre con una cabellera rubia, larga, unos ojos claros y una piel bien blanca. Doña Osmara, como así la llamábamos, fue profesora de muchos de nosotros. Sí, yo también. Fíjese que mientras yo estudiaba ingeniería, pues comencé a trabajar ahí los mundos de las tablas. Y en los mundos de las tablas estaba pues la necesidad de aprender a bailar, que no crean que es mi fuerte, pues ahí la voy viendo. No, pero está el baile y la danza y mi gran maestra, que quiero mucho, a la que le envío un enorme saludo, a Jimena Abril. Ella nos inculcó las enseñanzas que doña Osmara a ella misma le había enseñado. Imagínese usted, un estudiante de ingeniería del Colegio Técnico Salesiano, ¿no?, que fui allá a estas clases con uno de mis compañeros, uno de mis mejores amigos de toda la vida, al que le decimos Supi. Saludos, Supi, si algún rato estás viendo estos videos. Imagínense dos varones machos de ingeniería mecánica, ¿no?, haciendo plié, grand plié, rond de jambe. La carcajada para Upi era inevitable y bueno, pues la única vez que a mí me expulsaron de una clase de danza fue por su culpa, por hacerme reír mientras nos daban la clase. Pero no venía a hablar de mis anécdotas, sino a hablarles de doña Osmara de León. Solo antes de olvidarme, un saludito que me han pedido enviar a la doctora Anita Pacurucu, quien, según me contaban, no solía ir al teatro, no solía ver teatro, pero una de sus alumnas, Polet Guerrero, compañera del grupo de teatro Barojo, pues me dijo que quería que su profesora vea un poquito también de teatro. Entonces, doña Anita, pues aquí un poco entre narración y algo de teatralización a través del video, le mando mi saludo hoy. Y disfrute de seguramente esta historia que usted también la conoció, de doña Osmara. Doña Osmara, les diré, primeramente, que aquí en Cuenca siempre hay la confusión. Doña Osmara, a ver, cuencana sabemos que no era. Ella no nació aquí en Cuenca. Sería doña Osmara, muchos decían, pues es cubana. Ella era cubana, pero su acento era más español. Lo que pasa es que sí, allá en 1918, allá nació en La Habana, Cuba, pero vivió en España. Y sus padres en realidad eran españoles. Su madre incluso dicen tenía una voz para la ópera, aunque parece que nunca la ejerció. Quien se dedicó a las tablas, pues era su hija Carmen Estrella, porque ese era el nombre.
Carmen Estrella Villamana Breto. Ella se dedicó a la danza, pero ya desde los inicios de la danza era su estilo, muy inspirado en el estilo de Isadora Duncan, algo revoltoso. Y nos cuenta, o bueno, ella contó en alguna ocasión a uno de los periodistas italianos que le hacían una entrevista, les contó que... No, perdón, no periodistas italianos, a unos italianos. Luego esto le contaron a los periodistas que me lo contaron a mí. Pero les repito, ¿no? Que unos italianos le dijeron, tu nombre, Carmen, no es para tu estilo de baile. Carmen suena más para castañuelas, para bailes gitanos. El tuyo es más desenfadado. Necesitas un nombre más sonoro. Así que dejó de ser Carmen Estrella para convertirse, por estos italianos, en Osmara. Y así Osmara, con ese nombre, se presentaba en las tablas. Era ya común que ella, tal como lo hacía Isadora Duncan, baile con los pies descalzos, porque según decía, así y con esas faldas traslúcidas, se podía adivinar el movimiento del cuerpo. Y ese era su estilo. Con los pies descalzos, con faldas traslúcidas y con movimientos que revoloteaban la mentalidad de la época. Allá, en 1951, es que hace una gira por los países latinoamericanos. Y en esa gira llega, pues, en plenos carnavales al Ecuador. Y se presenta en distintos lugares. Y su función en Guayaquil fue muy especial, porque en medio de la presentación conoce al amor de su vida. Uno de estos pintores cuencanos que tenemos bastante olvidados, Don Ricardo León. Un pintor increíble para mi gusto. Ahí se conocen en Guayaquil y como son estos amores de artistas, 15 días después, casados. Ahí, rapidito, se conocieron, se enamoraron y se casaron. Y con Ricardo vino a Cuenca y doña Osmara dice o decía pues que desde el principio Cuenca le encantó, por su gente, por sus paisajes, por todo lo que esta ciudad ancestral tiene para regalar. Pero no vaya a creer que este amor de Cuenca y doña Osmara fue fácil y rápido. Porque doña Osmara llegó para revolotear Cuenca entera. Doña Osmara, lo primero que quiso hacer fue claramente compartir su arte. Y entonces comenzó a dar clase. Ese mismo año, 1951, ya tenía una academia. Ya comenzaba con las clases de ballet. 41 chicas, si no me equivoco, eran las que se habían inscrito. Incluso había concursado y habían ganado algún festival que les llevó a representar al Ecuador en un festival internacional allá en el año de 1952, quedando en tercer lugar. Pero, como siempre pasa en Cuenca, ahí estuvieron los envidiosos, ahí estuvieron los que, más que intentar apoyar, comenzaron a meterle el pie. Y entre ellos tenemos que recordar a don Aurelio Aulestia. Era un sacerdote que vio con escándalo las presentaciones de doña Osmara y de sus niñas. Comenzó a regar el rumor en Cuenca que eso era total y absolutamente inmoral. A tal punto que llevaba una imagen de la Virgen Dolorosa. La Dolorosa del colegio, si mal no me equivoco, ya que el sacerdote era jesuita. Iba a visitar en las casas de las familias cuencanas, a golpear la puerta y a decir: vengo a hablar en nombre de la Dolorosa. Si usted tiene a una hija en la escuela de doña Osmara, sáquele inmediatamente, porque eso no es de Dios, y a doña Osmara la vamos a excomulgar. Y cuidado, a su familia le vaya a pasar. Así más o menos llegaron a contarme, y así dice que pasó, que un montón
donde las chicas abandonaron la escuela por esta tremenda amenaza que había. Así que doña Osmara creo que se quedó apenas con 9 alumnas, algo así había sucedido. Ahí, con algunas madres de familia que estaban indignadas por esta actitud, fueron incluso a hablar con el señor obispo, aunque parece, según por ahí contaron, que doña Osmara no llegó a entrar a la oficina del señor obispo, sino que se atrevió una de sus acompañantes, y que el señor obispo la sacó inmediatamente y le dijo, si quiere hablar con un representante de Dios, primero vaya a vestirse decentemente. ¿Cómo estaría vestida? Según me dijeron, lo único que tenía era mangas cortas. Pero pues, que ni siquiera el vicario de la diócesis, ni siquiera Miguel Cordero, estuvo de acuerdo con que se dé en Cuenca las clases de ballet. Doña Osmara, si usted quiere seguir dando danza, 2 condiciones debería tener. La primera, que nada de presentarse con esas falditas traslúcidas. Usen faldas hasta los tobillos y bien opacas. Y lo segundo, que ninguna de sus chicas vaya a hacer esos movimientos con gran apertura de piernas, mucho menos esas piernas que se elevan tanto. Si no, no va a tener nuestro favor. Así dizque le dijeron, y que doña Osmara indignada dijo, no voy yo a cambiar el conocimiento y la técnica de tantos años en la danza por aquí ciertas mentes cuadradas. Ya sé que todo lo nuevo causa resistencia. Algo más o menos así fue, y doña Osmara continuó con esta escuela de ballet en la ciudad de Cuenca. Pero lo que no lograron acabar con las habladurías y con los obstáculos que le ponían, casi tiene su fin con un gran dolor de corazón. Porque doña Osmara, me parece, por el año 59, conoció la muerte de su madre. Y el dolor fue tan grande, que doña Osmara dejó de dar clase hasta ya el año 62, año en el que el rector de ese entonces de la Universidad de Cuenca, Carlos Cueva Tamariz, logró convencerla de volver a dar clase. Y ahí pues sabemos que doña Osmara formó generaciones y generaciones de bailarinas y bailarines de la ciudad de Cuenca como profesora del conservatorio y también teniendo en algunas épocas su propia academia. Así se formaron un montón, pero mire, doña Osmara no era únicamente bailarina. Doña Osmara estaba en la televisión y en la radio. Nos cuentan que hacía radioteatro. Nos cuentan, por ejemplo, que una de las obras que a ella más le gustó fue la de El Fantasma, que se hizo en radioteatro con público en vivo y ahí haciendo todos estos efectos de sonidos y las voces y demás. Que ella misma algunas veces escribía. Hay algunos poemas de ella escritos aquí en la ciudad muy lindos. Y también fue presentadora de noticias. Radio Ondas Azuaya, si no me equivoco, fue la radio que más tiempo la tuvo como su colaboradora. Que a los cuencanos les encantaba escuchar esta voz tan española, tan elegante para contar las noticias de la ciudad, que se volvió el ícono de la transmisión noticiaria del Ecuador en Cuenca. Incluso aquellos primeros intentos de canales de televisión que tuvo la ciudad la tenían como su presentadora de noticias. Así fue esta gran mujer que, entre otras de sus cosas, abrió para los cuencanos un cine, el Candilejas. El cine Candilejas era recordado por traer obras experimentales, obras del primer mundo, pasándose por alto las censuras que los propios cuencanos solían imponerse. Decían que hacía proyecciones de películas porno. Pero no era cierto, pues no es que eran porno, es que para la mentalidad cuencana, algunas de las películas que traía doña Osmara eran ya escandalosas.
A mí me dijeron que, por ejemplo, El último tango en París se presentó en el Candilejas, pero le censuraron a la película. Le pusieron ahí una multa al cine Candilejas. Ahí estaban queriendo cerrar por pasar ese tipo de películas en Cuenca. Imagínese. Pero según me contaban, los jóvenes iban a hacer filas para poder entrar al Candilejas. Que incluso ahí se hacían cineforos. Pasaban la película y luego estabas ahí en las conversaciones y los análisis de ellas. Como digo, siempre doña Osmara estaba a la vanguardia. Y aunque al principio Cuenca le fue un poco dura, con los años la reconocimos como la gran maestra. Yo todavía recuerdo a esta señora, a la que la conocí ya bastante mayor, con sus grandes historias, su forma de hablar, su risa tan alegre, pero también con esta seriedad, ¿no? Cuando fui su alumno ya estaba mayorcita y solo nos marcaba la coreografía con un bastón, ¿no? Que lo golpeaba en el piso y nos daba con ello el ritmo, ¿no? A veces sí con una que otra indicación. Doña Osmara alguna vez la acompañé a ver ciertas obras. Y no podía yo reírme cuando le escuchaba decir, frente a una representación que sí, sinceramente estaba bastante mala, cuando ella decía, ¿quién puso pues esta vaca en escena? Pero para entenderla sí tendría que haber estado con ella. Esta gran mujer fue condecorada varias veces por Cuenca y por el país. El Congreso Nacional ya para sus últimos años le dio una pensión vitalicia porque gracias a ella Cuenca abrió las puertas a la danza y al ballet. También se le dieron algunas preseas y sabe que en el 2011 se le iba a otorgar la presea, la máxima presea que se da en Cuenca, la presea Santa Ana. Pero el 9 de abril murió, nos dejó. Ya bastante mayorcita y sí un poco agotada. Nos dejó con un enorme recuerdo y una gran gratitud. Porque ahora veo a muchas de las amigas que fueron pues alumnas de ellas, mis propias maestras, ¿no? Como decía la Jimenita Abril. Ahora veo que Anabel Chimbo pues ha sido su alumna, eso no lo sabía. Silvia Aguirre, y la Jackie Treyes, y la Sandrita Gómez, la Clara Donoso, la Angélica Galarza, Mayra Cubero, supongo que también lo habrá sido. Se me va el nombre. Perdón, hay una gran amiga que fue alumna de ella y que están todos los años haciendo además un homenaje. Que este año supongo el homenaje tendrá que ser por redes. Pues, Elizabeth Palacios, se me estaba yendo tu nombre, Liz, perdón. Pues todo este gran número de grandes bailarinas cuencanas. Y claro, Juan Carlos Rodas, también te recuerdo con mucho cariño y sé que fuiste alumno de ella. Pues todos ellos y ellas pasaron por las aulas de esta gran señora. Esta gran señora que Cuenca nunca va a poder olvidar. Nuestra gran y querida doña Osmara de León, a quien hoy, un momentito, les traigo a la memoria, las recuerdo. Aquí para acompañarles mientras estamos en casa. Y recuerden, no olvidemos la solidaridad y el apoyo a los demás. Son las semanas duras. Estas son las más críticas. Los números están subiendo y seguro la plata está bajando. Ahí a apoyarnos entre todos y entre todas. Me recuerdan también, como voy a olvidar, que Carmencita Borrero también fue su alumna, ¿no? Y pues ahí tienen los nombres de muchas y estas grandes bailarinas, ¿no? Doña Osmara, que quede en nuestro recuerdo, que sigamos pasando estas etapas de la cuarentena y sigamos siempre buscando mantener el ánimo arriba para que cuando termine todo esto nos podamos encontrar con muchísima alegría. Y estaba a punto de despedir, pero me dicen que Mía Arisa fue también su alumna, lo cual no lo sabía y vaya
que te mando un enorme abrazo, no sabía que fue alumna de ella. Un saludo para todas las bailarinas, porque a finales de este mes es el día de la danza y ayer fue el día del circo y me olvidaba, y a finales del mes es el día de la danza, así que a todos estos grandes artistas de la escena, abrazos enormes para todos. Ahí les conté un poco de Cuenca y de sus personajes, y pues nos seguiremos viendo y encontrando. Síganos por las páginas de las redes, estaremos subiendo también, ya les cuento, nuestros personajes de La Pipita y el Segundo, que van a estar también compartiéndonos un poco más de comedia teatral. Una vez cada semana podrán compartir con ellos. Síganos por las redes sociales y gracias por decirme que el padre Carlos Quinteros también fue alumno de ella. El padre Quinteros, Carlos Quinteros, para quienes más todavía me están escuchando y no lo ubican mucho, fue allá en Azogues un gran representante y promotor de la danza. Azogues le debe mucho también al padre Carlos. En fin, eso por el día de hoy. Saludos, Lucho, que me estás viendo. Gracias por ese nuevo apodo que me has puesto. Pues mi madre, que también me está viendo por ahí. Seguramente con mis sobrinos. Anabel, querida, un gran beso. A los años que no nos hemos visto. Y claro, sí, al Juan Carlos, obviamente Juan Carlos, Liz, Jimena, pues a todas las personas de la danza. Enormes, enormes abrazos para todos. Hasta muy pronto y sigamos positivos.